Trump y el miedo. Soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración de esta semana para Sin embargo, que he titulado así Trump y el miedo. Existe una relación directa entre la provocación del miedo y el fascismo, comprobada muy bien a lo largo de la historia con millones de muertes. El miedo es la base de los regímenes autoritarios y la amenaza se pone en el exterior. Se construye exponiendo lo que debe percibirse como una grave amenaza, como lo que puede hacer daño a la nación o lo que ya le ha hecho un grave daño. Sean los judíos con el nazismo, sean los migrantes con el trumpismo. La llegada de Trump al poder no puede pensarse sin la aportación del algoritmo, la inteligencia artificial y los millones de dólares donados a su campaña por parte de los magnates de las redes sociales. Y tanto su discurso como los algoritmos y la inteligencia artificial han puesto todo al servicio del miedo, por un lado, y a la creación del odio por el otro. El discurso de salida, de despedida de Biden, mostrando su temor a los daños de la inteligencia artificial a la democracia, expone la profunda preocupación de quien estaba al frente del gobierno más poderoso del mundo al desarrollo de una tecnología. No consideramos a la democracia estadounidense un modelo, para nada, ha estado subyugada a los intereses corporativos. Sin embargo, lo que existe en ella está en peligro. Hannah Arendt, una de las más destacadas teóricas de la política del siglo XX, en su obra Los orígenes del totalitarismo, expone cómo el miedo es utilizado para desarticular la vida política de una nación y centralizar el poder en el dictador, en la dictadura, debilitando el espacio de la discusión política y la capacidad de la acción social, enajenando a la mayor parte de la población en el discurso emanado desde el poder, llevando el miedo que se ha sembrado a la violencia, a la venganza. El poder del fascismo está en su capacidad de manipular, de crear una percepción de la realidad a su gusto, que le permite un control estableciendo su discurso como expresión de la verdad, provocando una profunda alienación. Si Arendt lo veía así, teniendo como ejemplo más inmediato en ese entonces el nazismo, más de 70 años después, ¿qué dimensión alcanza ahora esta capacidad de manipular cuando se cuenta con las redes sociales, con los algoritmos, con la inteligencia artificial para crear esa otra percepción de la realidad? Y la preocupación aquí no son las consecuencias, o no solamente son las consecuencias para nuestras naciones, son también para el planeta, cuando en el imperio más poderoso del mundo la realidad es negada y sustituida por una percepción surgida de un grupo de oligarcas que pueden ser representativos de lo que la misma Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. El fascismo lleva a esto, a lo que Arendt llamaba la banalidad del mal. Puede llevar a actos terribles, con consecuencias éticas y morales que no podrían justificarse en una sociedad abierta. Si algo detiene y modera a Trump y compañía, son los medios críticos, es la oposición y la propia ciencia contra las cuales arremete constantemente. La reverenda Marianne Wood, obispa episcopal de Washington, D.C., les puso de frente a Trump su banalidad del mal. En su primer día como presidente, cuando Trump asistió con su familia al tradicional servicio de oración nacional tras su toma de posición. La obispa episcopal de Washington, D.C. le dijo, cito, «En nombre de nuestro Dios le pido que tenga misericordia de las personas en nuestro país que ahora están asustadas». Le refirió quiénes son esas personas que están asustadas. Los niños y las niñas que pueden ser separados de sus padres, la comunidad LGBT, los refugiados, los trabajadores indocumentados. Le dijo que tenían miedo, y la cito a ella.
la gente que cosecha nuestros cultivos, los que limpian nuestros edificios y trabajan en granjas avícolas y empacadoras de carne, que lavan los platos después de que comemos en un restaurante y trabajan turnos nocturnos en hospitales, puede que no sean ciudadanos o que no tengan la documentación adecuada, pero la gran parte de inmigrantes no son criminales, le dijo de frente a Trump, mientras él bajaba la vista y hacía gestos. El miedo está ahí, lo ha provocado de manera exitosa. Detrás hay años de narrativas poniendo el mal, enfocando en los migrantes, en las personas LGBT, en el comercio con el exterior, en los programas públicos y los derechos humanos. Lo ha enfocado contra los organismos internacionales, contra los acuerdos frente al cambio climático, contra todo aquello que vaya contra su supremacía, que lo pueda someter a acuerdos internacionales. No hay poder mayor que él y los Estados Unidos. Ese es su discurso. Y en estos años de narrativas, las redes sociales han jugado un papel fundamental a su favor. No puede pensarse a Trump y su ascenso sin el auge de las teorías negacionistas, conspirativas y sin las campañas de odio, de polarización en estas plataformas. Las denuncias y documentos que llegaron al Congreso de Estados Unidos demostraron cómo Facebook, con el fin de mantener a sus usuarios más tiempo frente a las pantallas, utilizó sus algoritmos para propagar mensajes de violencia, racistas y de teorías conspirativas. Encontraron que este tipo de contenidos mantenían durante más tiempo a los usuarios conectados. Más tiempo es más publicidad y más ingresos para estas empresas. Zuckerberg, dueño de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp, compareció ante el Congreso y se comprometió a cuidar los contenidos. Sin embargo, ahora con la llegada de Trump ha declarado que no habrá más controles sobre los contenidos, actuando al gusto de Trump. Facebook, hay que decirlo, tiene alrededor de 200 millones de usuarios de un total de aproximadamente 330 millones de habitantes en los Estados Unidos. Es decir, casi de cada tres personas en los Estados Unidos usa Facebook. A lo anterior se suma ahora la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, que donó más de 260 millones de dólares a la campaña de Trump y ahora forma parte de su gabinete. Twitter es la red social, la plataforma con mayor presencia a escala global en materia de información política. Se define justamente como el territorio político digital. No terminaríamos aquí para describir las falsedades que Musk ha difundido en esta plataforma, las amenazas que ha lanzado, cómo está interfiriendo en la política de muy diversas naciones, cómo ha usado el algoritmo para reproducir y multiplicar sus mensajes y aquellos que sirven a sus intereses. Esto ocurre en la plataforma que tiene mayor presencia entre los políticos y las noticias políticas en el mundo. La manipulación a través de la inteligencia artificial y los algoritmos tiene un poder profundo para influir en las opiniones, decisiones y comportamiento de los usuarios. El algoritmo define las especificidades de cada usuario y dirige a él lo que refuerza sus creencias, limitándolo a una visión de burbuja. Con los conocimientos obtenidos por el algoritmo, la inteligencia artificial puede reconocer las estrategias para dirigir o redirigir a cada individuo en la dirección que desea, manipulándolo psicológicamente, políticamente. La programación de la inteligencia artificial en manos de intereses políticos, económicos, criminales, es la peor amenaza tecnológica para la humanidad, junto con una guerra nuclear. La alianza entre estos magnates del algoritmo y la inteligencia artificial con Trump configura un modelo dictatorial sin precedentes, donde la manipulación del pensamiento a través del algoritmo y la inteligencia artificial se suman como una herramienta de control y manipulación más personalizada y nunca antes vista. El desarrollo exponencial de la inteligencia artificial ha provocado un llamado a ejercer formas de control democrático
para evitar se salga de control. Los propios promotores de la inteligencia artificial reconocen que llegará un momento que se saldrá de control, del propio control de sus creadores. A pesar de eso, no paran en su desarrollo bajo el argumento que si lo hacen alguien más les ganará la carrera. Por lo pronto, la inteligencia artificial al servicio de personajes con serios principios de fascismo crea un escenario digno de las distopías creadas por la ciencia ficción del siglo pasado. Una mezcla del 1984 de George Orwell con el mundo feliz de Aldous Huxley. Como nunca antes, se requiere fortalecer los órganos, las instituciones internacionales, blindándolos de la interferencia de los poderes económicos, políticos y criminales. E internamente, a nivel nacional, es urgente enfocarse en la autosuficiencia sustentable y la justicia social, en producir lo que es necesario, cuidar nuestros recursos, los naturales y los humanos, cuidar sobre todo a los que están creciendo. Muchas gracias.